Invitación al federalismo, España y las razones para un Estado plurinacional es el título del último trabajo de José Antonio Pérez Tapias, que es decano de la Facultad de Filosofía de Granada y político socialista. En esta obra, Pérez Tapias parte del supuesto de que nos merece la pena vivir juntos y expone los argumentos por los que España debería convertirse en un Estado federal plurinacional. El profesor Pérez Tapias nos acompaña hoy en Sin Distancias y para hablar con él de este trabajo nos acompaña también Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos con nosotros al profesor José Antonio Pérez Tapias, que nos va a acompañar para hablar de un tema que no podemos decir que sea un tema rabiosamente actual, o no podemos decir únicamente que sea rabiosamente actual, porque lleva siendo un tema que ha agitado la conciencia española durante años y años, durante décadas y décadas, que es el problema de las razones que puede haber en España para un Estado que se haga cargo de la diversidad nacional, para un Estado plurinacional, y en qué medida el federalismo puede ser un modelo de organización política que pueda resolver este problema. Por ello, el libro que ha publicado José Antonio Pérez Tapias es Invitación al federalismo, España y las razones para un Estado plurinacional. Y claro, pues al hablar de España pues hay que hacer una cierta reconstrucción histórica. José Antonio Pérez Tapias, que es andaluz, por lo menos empezando por lo que significa las Cortes de Cádiz, lo que significa 1812, en el momento que algunos consideran, esto es un debate que va muy lejos, que es cuando propiamente podemos hablar de nación, porque antes pues es otro modelo distinto, hay un proceso donde el pacto de las distintas familias dinásticas, lo que es la España de los Austrias, lo que significa después 1714, la España de los Borbones, los decretos de nueva planta, pero no cabe duda que el impacto de la Revolución Francesa por un lado, la huida de Carlos IV, de Fernando VII, todo lo que es el proceso de lo que es la invasión, lo que es el proceso de la reacción del pueblo español, lleva en un momento determinado a que en Cádiz se hace pues una constitución que diríamos es la primera, incluso algunos consideran que es la primera constitución liberal y algunos lo plantean como el lugar donde propiamente se puede hablar de nación y de ciudadanía por primera vez. ¿Cómo es esa constitución de Cádiz de 1812 de cara a hacerse cargo del problema que se va a plantear en el libro de la diversidad o de la pluralidad nacional? Bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a hablar aquí en estas instalaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de este libro y de esta problemática sobre el federalismo. Por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento a la UNED y a ti concretamente, al profesor Antonio García Santesmases, amigo y compañero. Bien, empezamos por ese hito que sin duda es fundamental, ¿no? La Constitución de Cádiz de 1812. Es la Constitución en la que aparece un concepto de nación, que de alguna manera es un concepto de nación que se prolonga a través de distintas constituciones y, en fin, atravesando muchos avatares hasta el día de hoy. Casi nos llega con matices distintos, pero con un hilo de continuidad hasta la Constitución actual. Esa Constitución de Cádiz, con ese concepto de nación, pues sin duda es una constitución y un concepto de nación que se contraponen al antiguo régimen y que sin duda marcan ya ese hito de carácter liberal. Ahora bien, hay que decir que esa Constitución de Cádiz con ese concepto de nación no podemos considerar que recogiera la diversidad que España podía presentar a este respecto. Por otra parte, es una constitución que viene de un antiguo régimen, pero un antiguo régimen en la última etapa marcada por la monarquía borbónica, por lo tanto por los Borbones, que no se caracterizan precisamente por esas consideraciones que podríamos decir necesarias para recoger toda esa diversidad, sino que por el contrario marcaron pues un punto de vista centralizador y muy unificador en ese sentido centralista de lo que era la realidad política española, que por lo demás también se extendía a los territorios de América, puesto que en la misma Constitución de Cádiz intervinieron diputados que representaban a aquellos reinos, virreinos, en fin, aquellos territorios al otro lado del Atlántico. Y efectivamente ahí ya se produce
lo que va a significar ese problema tremendo, ¿no?, de que, bueno, esa Constitución del 12, la vuelta de Fernando VII, la vuelta del absolutismo, el pequeño momento que hay allí, un pequeño trienio liberal, pero después la década que han llamado los historiadores la década de nuevo otra vez absolutista, es decir, la frustración del liberalismo en España que se va a producir tanto con quizá el rey más nefasto que hemos tenido, que era Fernando VII, como con lo que después es todo el proceso del conflicto entre carlistas, isabelinos, etc. Ahí siempre los historiadores plantean como un momento distinto en ese siglo XIX, el sesenio democrático, 1868-1874, la experiencia de la Primera República, que tú te refieres en algún momento, todas las tensiones que se acumulan ahí, tensiones con el cantolanismo, y la figura interesante por el papel que juega y por ser uno de los primeros teóricos del tema que nos ocupa, de Pi y Margall. ¿Qué podríamos decir de esa experiencia del sesenio, de la Primera República y de lo que intenta en aquel momento Pi y Margall? Sí, lo primero que hay que decir, recogiendo todo ese largo periodo, desde 1812 hasta el sexenio, incluida la Primera República, es que ese concepto de nación que viene engendrado por esa Constitución de 1812, pues es un concepto que alumbra una nueva realidad jurídica, política, pero que le falta el sustento, el apoyo, bueno, de un sector de población, o si queremos de ciudadanía, que haga suyo ese concepto, lo asuma y lo reivindique de manera efectiva. O en otras palabras, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no cuaja una revolución liberal, no hay una burguesía que en aquel momento pueda hacerse valedora de una conciencia nacional emergente, y por lo tanto ese concepto de nación le faltó siempre una base social y política suficiente como para ganar consistencia no solo política, sino, como digo, social y cultural, ¿no? Y en esas circunstancias pues se llega al sesenio liberal y, bueno, pues a esa experiencia de la Primera República, y en este caso sí, de manera explícita, en la Primera República se plantea la necesidad de articular una diversidad nacional como la que presenta España en esos momentos. Sin duda la figura señera en ese contexto es Pi y Margall, que además venía ya elaborando sus planteamientos federalistas y encuentra en la Primera República la ocasión de llevarlos a la práctica. En este sentido, pues Pi y Margall, que bebe mucho de otras fuentes, incluida la de Proudhon, en este caso de manera muy explícita en lo que al federalismo se refiere, pero incluso puede decirse que Pi y Margall va más allá que los planteamientos de Proudhon en toda la cuestión federal. Y ciertamente Pi y Margall desarrolla pues todo un proyecto que quiere poner en práctica en esa Primera República, donde se reconozcan esas naciones que constituyen España, y no solo en ese caso Euskadi, Cataluña y Galicia, sino que extiende, digamos, un mapa federal donde se contemplan otras realidades nacionales y regionales que él trata de ahormar en ese proyecto republicano de carácter profundamente federal. No obstante, todos sabemos que la existencia de la Primera República fue efímera, que aquello no logró cuajar porque, se vio ahí pillado entre, pues esos excesos de reivindicaciones, como tú acabas de formular, no solo nacionalistas, sino cantonalistas, y ahí aparece lo del Cantón de Cartagena como una referencia histórica especialmente notable, y por otra parte, pues toda esa resistencia que se manifestaba desde planteamientos centralistas que seguían teniendo una fuerza política enorme. Y entre unas cosas y otras, pues la Primera República con ese proyecto fracasó, y no solo fracasó ese proyecto, sino que se vio, abortado también esa Primera República como tal. Y claro, ahí viene, conectando con lo que decíamos del fracaso de la Revolución Liberal y de un siglo tan tremendo de luchas, de guerras, pues entre carlistas y isabelinos, y después del fracaso de la monarquía de Amadeo, y después la zozobra con la que se vive el poco tiempo que dura la Primera República, es la larga etapa de lo que se ha venido a llamar la España de la Restauración, España de la Restauración con Cánovas, después con el pacto entre Cánovas y Sagasta, el intento a través de Sagasta de recoger a algunos de los republicanos que habían tenido la experiencia de la Primera República, que entraban por la vía del posibilismo. Pero claro, eso sí que nos va acercando, a este problema que todavía planteamos hoy, porque hoy se sigue hablando, ya lo diremos,
en este programa o en el próximo, de una segunda restauración, o sea, que si hay una especie de referencia de que aquello fue la restauración, Cánovas que logra que venga, no Isabel II, que ya se queda allí en el exilio, pero sí su hijo, que era muy pequeño, pero bueno, que ya jure, que ya se vaya creando todas esas condiciones y se le ve como el artífice, teniendo, bueno, pues en contra en algún momento, sobre todo a lo que quedaba del carlismo o a la parte más ultramontana, pero dejando fuera del sistema muchas cosas importantes como el movimiento obrero, como el problema de los intelectuales, sobre todo a partir de un determinado momento, y la cuestión nacional. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida ese federalismo que había representado Pi Margall va quedando sobrepasado en la propia perspectiva catalana por la emergencia a partir de las bases de Manresa de un nacionalismo catalán, ya en el fin del siglo XIX, y enseguida, al principio del siglo XX, la emergencia también de un nacionalismo vasco. O sea que ahí, digamos, frente a la interpretación que a veces se da como si la historia fuera una especie de un continuo, un homogéneo, desde 1714 hasta el 2014, los 300 años, hay momentos muy distintos, pero no cabe duda que esa experiencia que fracasa de la Primera República provoca, por un lado, la reacción centralista de Cánovas, pero también con el fin de siglo la emergencia de posiciones nacionalistas que van a tener pues más fuerza, sobre todo a partir de la pérdida de Cuba como última colonia y como elemento simbólico del 98. ¿Cómo ves tú ese paso de ese mundo federal republicano a ese mundo de los nacionalismos que unos llaman de naciones sin Estado, de nacionalismos periféricos, pero que en el caso concreto de Cataluña pues tiene la enorme visualización, ¿no?, de paso de lo que había significado Pi Margall a lo que en principios del siglo XX pues, va a significar, por ejemplo, Prat de la Riba, ¿no? Sí, sin duda, en todo ese recorrido histórico, claro, lo que se encuentra es que el Estado español, por una parte, afirmándose centralista, pues está muy lejos de articular esa diversidad nacional, pero por otra parte tampoco, como se venía planteando desde tiempo atrás, logra asentar sobre una base social suficiente no ya ese reconocimiento de las naciones, sino ni siquiera, una identidad nacional española como se quería hacer valer. Es decir, que hasta el mismo centralismo tiene un déficit de apoyo social, entre otras cosas porque las realidades del Estado que van dándose y sucediéndose unas a otras, pues van teniendo un carácter que no es capaz de incluir a amplios sectores de la población española. El movimiento obrero, como has mencionado, pues en fin, donde era emergente en los sectores o en las zonas más industrializadas como Cataluña, el País Vasco, etcétera, no logra sumarse a ese proyecto nacional. Y por otra parte, pues el campesinado estaba en unas situaciones donde sus condiciones de vida estaban lejos de propiciar que se identificara con un proyecto nacional donde pudieran sentirse suficientemente incluidos. Esto se evidencia pues en todos los conflictos, manifestaciones, huelgas a raíz de las guerras que hubiera posteriormente, como la guerra de África, todos los conflictos en Marruecos, donde además pues una sociedad de clases, una sociedad con grandes desigualdades, bueno, pues claro, en ella se llevaba muy mal, incluso pues la conscripción para sumarse a los ejércitos que habían que librar esas batallas. La proclama aquella de todos o ninguno. Exactamente, lo cual quiere decir que la ciudadanía estaba muy lejos de esa identificación. Y es en ese contexto donde emergen otras realidades de identidades nacionales densas, fuertes y sobre todo, como bien has dicho, en Cataluña, en Euskadi, y luego también, en fin, con sus acentos particulares en Galicia. Bueno, hay que decir que no siempre estos nacionalismos emergían con una nítida voluntad de independencia, de constituir otro Estado, sino que querían hacer valer, bueno, su reivindicación política y en muchos casos, bueno, no en un planteamiento rupturista o secesionista respecto a España, sino en un intento de configurar España de otra manera. Y en el caso del nacionalismo catalán, pues esto era bastante explícito en muchos de sus valedores o en muchos de sus líderes, ¿no? Incluso es muy sorprendente que en ese contexto a veces pues no solo se mirara a España, sino que elevando el listón de sus expectativas, pues adquirió una notable presencia en la vida cultural y política, digamos, la reivindicación de una suerte de iberismo en el que
los estados de la península ibérica o las naciones de la península ibérica. Por lo tanto, las naciones del territorio hispano y de Portugal pues articularan una nueva realidad política estatal. Entonces, desde Cataluña también se apuntaba a ese iberismo, y en muchos casos, y ahí en el libro una de las citas que recojo abriendo sus páginas es del poeta Joan Maragall, que justamente, antes de la DEU España, pues está reivindicando ese iberismo y un papel determinado de Cataluña como protagonista de una aportación singular para una España de otra manera. Ahí dices, al catalanismo le ha parecido ante todo necesario renovar en esta ocasión aquella declaración ya otras veces repetida, pero que los hechos o los sentimientos o los recelos desvirtuaban a cada momento, de que Cataluña quiere ser española, de que dentro de España quiere realizar la moderna evolución de su espíritu y su prosperidad material. Joan Maragall, el ideal ibérico. Entonces, efectivamente hay un punto de interés para mostrar. Alguna gente dice que pues eso se simboliza sobre todo desde que se produce el asesinato de Cánovas, la pérdida de Cuba, la aparición de la generación finisecular, que ha estudiado con tanto detenimiento y de una forma tan exhaustiva y tan rigurosa tu maestro Pedro Cerezo, es decir, de todo lo que significó todo el mal del siglo, ese final de siglo, toda esa cultura. Pero no cabe duda que ahí, precisamente por el tema de la guerra de Marruecos, por la Semana Trágica, pues se va produciendo un cambio. Cada vez se ve que ya Cánovas no está, Sagasta ya tampoco puede. Todas las figuras que van apareciendo no pueden con el nuevo rey, que es muy joven al principio, Maura, etcétera. Y entonces ahí va entrando un proceso donde se va un acercamiento entre el socialismo, el republicanismo, ya desde el año 10, y lo que es muy importante, el impacto de la Revolución Rusa, el impacto de lo que significa la huelga general en España del 17. Y a partir de ahí sí es verdad que hay una parte del nacionalismo, del catalanismo, Prat de la Riba primero, Cambó después, que trata de jugar su papel frente a lo que eran los más o menos anquilosados ya partidos de la Restauración, liberales, conservadores. Él intenta hacer valer esa fuerza, pero como sabemos todo eso, el tema de Marruecos, el pujante movimiento obrero, todo eso hace que salte por los aires con la dictadura de Primo de Rivera. Salta por los aires la propia legitimación de la corona, y a partir de ahí ya pues hay una mayoría muy importante de españoles que consideran que el que habla de democracia, que habla de libertad, como diría don Manuel Azaña, tiene que hablar de república. Ahí se plantea entonces un problema que tú dedicas bastantes páginas en el libro: cómo se hace cargo el Parlamento republicano de este problema, qué tipo de modelo de Estado define y cómo se posicionan las grandes figuras. Recordemos que se habla a veces de república de intelectuales, y pues no cabe duda la enorme importancia de intelectuales como Fernando de los Ríos, como Araquistáin, como Besteiro, como Jiménez de Asúa, que estaban allí, pero también estaba Unamuno de diputado y también estaba Ortega. Y entonces siempre parece que se ha recordado el debate entre Ortega y Azaña como uno de los debates pues donde se visualizan dos formas de entender el problema del modelo de Estado, pero sobre todo de cómo debe España hacerse cargo del problema de su pluralidad y del problema pujante que en ese momento estaba del movimiento catalán a favor. Pues no podemos olvidar que en los primeros instantes se había proclamado la República por parte de Macià, se llega a un acuerdo para crear un estatuto de autonomía, y hay que discutir todo eso en el marco de cuál es el modelo de la Constitución, estatuto de autonomía. ¿Cómo se diría, digamos, ese debate y esa posición de Azaña y de Ortega y Azaña? Sí, sin duda, esto llegó ya a la Segunda República, digamos, con un recorrido muy intenso, donde esas reivindicaciones, nacionalistas y luego ya de forma más concreta, políticamente formuladas, reivindicaciones de autonomía, tienen un peso muy fuerte que la República no podía de ninguna manera desatender. Por lo tanto, la República, incluso para legitimarse y consolidarse, pues tiene que asumir ese proyecto de articular esa diversidad que se da en la realidad política española. En ese sentido, como bien dices, hubo debates en las mismas sesiones de la época constituyente de la República, muy intensos y de una riqueza de contenidos impresionante en torno a esta cuestión. Destacan esas dos figuras descollantes de Ortega y Azaña, en un debate que todos podemos tener presente
digamos, por eso, las posiciones que a través de sus palabras respectivas se hacían valer. El caso es que entre unos y otros la República que nace queriendo hacerse cargo de esa diversidad y dando cauce a esos estatutos de autonomía, y así iría siendo con Cataluña, Euskadi, ya muy tardíamente iniciada la guerra civil con Galicia. Bueno, pues esa República también es verdad que aparece ahí, bueno, digamos, con cierto límite de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y de suyo ni siquiera recogió en ese sentido, con todos los méritos que tiene la Segunda República, el proyecto republicano de la Primera, sino que al final lo que se consolida en términos constitucionales es esa visión de un Estado integral, donde, bueno, recogiendo en gran medida pues esa visión que también sostuvo Ortega y hacia la que luego de alguna manera también Azaña se aviene, bueno, de ese autonomismo dentro de una visión que no llega a establecer una España federal en los términos en que podía pensarse que pudiera ser. De alguna manera, esa visión de la Segunda República, del Estado integral con reconocimiento de autonomías, tal como se formula, por ejemplo, por Ortega, he citado la redención de las provincias, podríamos citar otros textos suyos, pues es un poco el proyecto también que se recoge de alguna manera en esa otra transición que tenemos mucho más próxima, que es la de la dictadura franquista, la democracia que actualmente tenemos con su Estado autonómico, ¿no? En definitiva, queda ahí el proyecto de un Estado federal, bueno, que se ve esbozado, pero que no se ve realizado y que se queda en ese medio camino que es un Estado integral con un reconocimiento, por otra parte, con los avances sustanciales que ello supuso, de determinadas autonomías. Y eso es lo que se recogería después en la siguiente transición, la de la dictadura a la democracia. Antes de llegar a eso, ahí hay un debate que tiene interés para ver el debate de los años 70, pero bueno, para ver el debate también actual, que es el problema de la soberanía. Es decir, allí insiste mucho Ortega en el tema de que, bueno, que el federalismo habría que interpretarlo como soberanía originaria de pueblos que deciden unirse. Mientras que en la medida que ya se parte de un Estado que ya está constituido, lo que habría que hacer es repartir el poder en distintas entidades, lo que él va a llamar grandes unidades, que bueno, en alguna medida efectivamente pareció lo que después fue el Estado de las autonomías, y que así se puede volver a dar vida a las provincias, la idea de la redención de las provincias, pero que el problema planteado por el nacionalismo catalán es un problema insoluble, que de alguna forma solo se puede conllevar, es decir, digamos, convivir de una forma más o menos civilizada, porque no tiene solución. Parece que ahí se estuviera dando paso a uno de los debates recurrentes en estos años, sobre todo en estos últimos años, que es la idea de si usted tiene una nación y usted como vocación quiere tener un Estado propio, entonces es imposible que eso se pueda alcanzar desde la perspectiva de un Estado federal, porque eso sería la fragmentación, la escisión, la secesión de un Estado unitario en otro Estado. ¿Cómo ves tú esa parte del debate? Porque claro, también la posición de Azaña, más bien él viene a plantear que no es un problema insoluble, que es un problema que tenemos encima de la mesa. Vuelvo a recordar lo que tú has dicho antes, de que efectivamente en España no cuajó la revolución liberal. Por tanto, vuelve a decir, hubiera sido posible un Estado si en España hubiera triunfado el liberalismo, pero dado que no triunfó, el problema perentorio con el que nos encontramos enfrente es la reivindicación del nacionalismo catalán. Por tanto, yo les digo a los catalanes, la causa de la República es la causa también de la libertad del pueblo de Cataluña. Y es esa frase tan bonita, no volverá a haber reyes borbones que acaben con vuestra libertad. La causa del liberalismo español, la causa del republicanismo catalán o del nacionalismo catalán es la misma, debemos ir juntos. Bueno, efectivamente fueron juntos en la derrota, eso no cabe la menor duda, frente a lo que fue el triunfo de la dictadura de Franco, que acabó con las dos cosas, tanto con el republicanismo español como con cualquier cultura autonomista, nacionalista o federalista que hubiera podido cuajar en Cataluña o en Euskadi o en Galicia o en otros lugares. ¿Cómo ves este tema? Porque ahí ya se hace un planteamiento, digamos, que trasciende el tema histórico y entra el problema de la soberanía. ¿Cómo juega ahí la soberanía? Bien, primero creo que es obligado a hacer alguna consideración respecto al federalismo.
Es verdad que los estados federales existentes en la mayoría de los casos se han constituido a base de partes que pactan, hacen un pacto federal, y esos estados iniciales constituyen una entidad política mayor, un estado federal. Por lo tanto, digamos, de las partes se va a una nueva totalidad estatal. Bien, eso es verdad que ha sido así en muchos casos, pero no hay que pensar el federalismo solo en esos términos, tal como históricamente se ha dado en muchos casos, porque además hay algunos otros casos donde también se llega a soluciones federales a partir de un Estado centralista que reconoce su diversidad interna y genera nuevas condiciones para un pacto federal. Por lo tanto, ese punto de vista que sostenía Ortega con tanto énfasis, pues es un punto de vista que no hay que dar sin duda por sentado de manera dogmática. Es decir, que el federalismo también puede construirse a partir de estados que han sido centralistas por determinados motivos históricos y, bueno, la realidad política y todo el desarrollo histórico que implica, pues lleva a buscar una solución federal reconociendo esas entidades y dando paso a un pacto político distinto. Dicho eso, pues claro, en Ortega aparecían ciertas cuestiones que sin duda al cabo de décadas siguen estando muy presentes en nuestro debate político actual. Y entonces lo que se encuentra en Ortega con mucha más vehemencia que en Azaña, que tú acabas de mencionar también, pues es un determinado concepto de nación y un determinado concepto de soberanía que igualmente tampoco hay que dar como algo sacralizado e intocable, ¿no? Es decir, que sin duda Ortega tenía una determinada idea de la nación española donde, claro, se afirmaba de manera tan compacta y tan unívoca que si ese es el concepto de nación no se pueden reconocer otras realidades nacionales. Entonces, ¿qué se encuentra en el debate de aquellos momentos de la República que vuelve a repetirse hoy, pero que hoy estamos obligados a reconocer cuestiones que en el contexto republicano a lo mejor la situación histórica y el horizonte no lo permitía? Bueno, pues que la nación no hay que entenderla solo en esos términos compactos, unívocos, desde un nacionalismo de legitimación en función de su posición predominante frente a otros, sino que hay que pluralizar ese mismo concepto de nación. Es tan interesante esto que lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo se logra pluralizar el concepto de nación? Agradecemos al profesor Pérez Tapias que nos haya acompañado en esta primera sesión y le invitamos a una nueva sesión donde de la historia iremos a intentar atisbar el horizonte del futuro y ver si es posible otro concepto de nación distinto, no solo en la teoría, sino en la práctica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.